Hola chicos, hoy nos encontramos reunidos para abordar un tema fundamental en nuestra región, nuestra región tambera, de la cual nosotros como futuros ingenieros agrónomos tenemos que asegurarnos todo lo que es reserva forrajera, ¿sí? Hoy la paleta de actividades que van de la mano con la alimentación del rodeo es fundamental y nosotros tenemos que estar capacitados en cuanto a qué usar, cómo usar y dónde usar, ¿sí? Así que por lo tanto hoy vamos a hablar de cosecha de forraje, reserva forrajera y con todas las máquinas que están metidos en este sistema. Al hablar de cosecha de forraje hacemos mención de los distintos tipos de máquinas y herramientas destinadas para tal fin, las cuales están estrechamente vinculadas con la conservación de los mismos. En este punto, el reto y desafío, como mencioné anteriormente, productivo, es asegurar la regular y continua alimentación del rodeo a través del año. Dos objetivos tenemos que conseguir con respecto a la conservación de los mismos, que son minimizar las pérdidas de materia seca, entender que los alimentos son agua más materia seca, y esta materia seca es lo aprovechable, ya que está formado por componentes inorgánicos, como son los minerales, y por componentes orgánicos, como los carbohidratos, lípidos, proteínas, ácido nucleico, ácidos orgánicos y vitaminas. Entonces, chicos, ¿por qué conservar forraje? Básicamente para estabilizar la producción y contrarrestar esos baches forrajeros que vemos en el gráfico. Entonces, la premisa es poder reservar dichos excedentes para cuando nos falte y así poder asegurar el suministro alimenticio parejo a través del año, pudiendo tranquilamente aumentar la carga promedio de animales, ¿sí? Haciendo un poquito de historia, hace algunas décadas, al no existir ni los fardos ni los rollos, se realizaban las parvas de forraje. Primero se realizaba el corte con las primeras pasteritas tiradas a caballo, también a caballo se rastrillaba, para luego juntarla en los carros y llevarla a donde los parveros confeccionaban las parvas, mediante horquilla. La compactación de las parvas las realizaba el mismo parvero caminando sobre el material. Vemos en la imagen también una cuchilla de hierro con la cual se cortaba dicha parva para el suministro del animal. Podemos hacer un balance rápidamente que en unas décadas lo que fue el suministro de forraje se ha ido incrementando ampliamente con respecto a la tecnología, como vemos en la imagen, ¿sí? Donde lo que era impensado en un momento de la historia, hoy tecnificado, se amplió la escala y podemos tener grandes cantidades de reserva para grandes volúmenes de animales. Entonces, tenemos diferentes tipos de conservación, volviendo al tema. Los forrajes conservados se clasifican de acuerdo a cómo se procede para su conservación. Tenemos una conservación física y una conservación química. Si hacemos un pequeño preámbulo de la conservación física, posterior al corte, el secado se realiza mediante la acción de factores abióticos, como son el viento, la luz, el calor, favoreciendo la evaporación o eliminación del agua de los tejidos de la planta, y así evitar la descomposición a futuro. Tres tipos de conservación física son los fardos, los rollos y las parvas. Otro tipo de conservación es la química. Acá es la que se realiza mediante la acción de microorganismos, principalmente bacterias, las cuales en ausencia de oxígeno producen ácidos que ayudan a la conservación del forraje y así inhibir los procesos de descomposición por la alta acidificación del medio. Sí, hablamos de acidificación, pero vale la aclaración que un medio ácido siempre es menor a un pH de 5. Por favor, recordar eso. No es de nuestra materia, pero vale la aclaración. Ahora bien, vamos a nombrar los métodos de reserva para posterior dar sus características. Entonces, tenemos enificación, enolaje y ensilado. Si hablamos de enificación, el heno es un forraje conservado que se caracteriza por poseer un bajo contenido de humedad, no más del 12%, lo que permite ser almacenado sin peligro de fermentación y desarrollo de hongos. La bibliografía estipula como generalidad un 18% de humedad, pero en nuestra zona, con los altos contenidos de humedad ambiente sumado a las temperaturas elevadas, puede llegar a generar pérdida de calidad de dicho heno, ¿sí? Dicha confección de heno consta de pasos, los cuales son corte del forraje, el secado del mismo, andanado o rastrillado y la posterior confección del rollo o fardo. Corte.
El corte del forraje puede ser realizado por una amplia gama de máquinas, algunas autopropulsadas, otras de arrastre. Existen básicamente dos sistemas de corte: de movimiento alternativo, que son las cizallas, de movimiento rotativo, que tenemos de eje vertical y de eje horizontal. Las de eje vertical son las doble hélices, plato y tambores. Ahora, de eje horizontal, las de mallalla. De movimiento alternativo está la cizalla. A nuestro parecer es la herramienta que realiza el corte más limpio de la pastura. Presenta el problema del ancho de labor reducido y fácil rotura ante un hierro o piedra que se encuentre en el potrero. Generalmente son las que se denominan las pasteritas viejas, ¿sí? Ahora, otro tipo de movimiento es el que de rotativo, como mencioné anteriormente, pero de eje vertical, donde la doble hélice, comúnmente conocida como desmalezadora, es la estandarte de este sistema. Dicha herramienta posee la nobleza del precio y su rusticidad. Es usada ampliamente por la cantidad de forraje que se puede llegar a tumbar. La contra es que al perder el filo, esas hélices tienden a cortar por impacto y maltratar la pastura, lo cual en alfalfa es perjudicial, ya que deshilacha la pastura, generando una mayor superficie de ingreso de patógenos nocivos para la misma y un mayor tiempo de cicatrización, lo cual es contraproducente. Un gran salto en cuanto al corte es la de platos, en donde posee esas barritas de corte compactas y estrechas escondidas en los platos. Acá el corte lo realiza por dos principios: uno es el filo de esa barrita y la otra es el movimiento de velocidad rotacional. A nuestra forma de ver, este tipo de cortadora es muy beneficiosa en el trato de la pastura. Realiza un corte limpio de cicatrización rápida. Entonces, ¿cuál es el problema de la adopción de este tipo de tecnología? El problema es sencillo, es el costo de la misma. Tenemos una cuchilla, platos, engranaje, lo cual encarece la herramienta. Y por último tenemos dentro de esta clasificación los tambores, los cuales realizan un muy buen corte, muy usada en Europa. Vale la aclaración que el ancho de labor es reducido. Ya en movimiento rotativo de eje horizontal están las de mallales, las cuales al cortar el forraje generan a su vez un movimiento que eleva el material. La ventaja de este tipo de cortadoras es el acarreo del material cosechado, lo que comúnmente se conoce como pastoreo mecánico, que es una alternativa para incrementar la baja eficiencia de cosecha del pastoreo directo, ¿sí? La desventaja que presenta este tipo de máquina, a nuestra apreciación, es el trato dañino que genera a la pastura. Una característica que posee la cortadora de platos, retomando un poquito el tema anterior, son los acondicionadores de pastura, las cuales al pasar el material por esa banda de goma quiebran el tallo, abriendo vía de escape rápida del agua contenida en los tejidos de la planta, favoreciendo su evaporación, concentrando los nutrientes. Acá vemos un ejemplo, cómo pasó la planta de alfalfa con los quiebres que le hizo justamente este acondicionador. En la imagen la herramienta completa, ¿sí? Donde vemos los platos, vemos las barritas de corte y cómo obligan al material a pasar por esos rodillos de goma. Un tema no menor cuando hablamos de cosecha de forraje son los rastrillos. El eficiente uso de los mismos es clave para coordinar el rendimiento de la pastura con la capacidad de trabajo de la enrolladora o enfardadora. Si el rastrillo se realiza de forma correcta, podemos llegar al momento del enrollado con una andana de buen volumen, bajo contenido de humedad y con menores pérdidas de hoja, lo que permite trabajar con las enrolladoras al máximo de su capacidad, disminuyendo los costos operativos y el costo de la materia seca digestible por hectárea. Vemos un rastrillo estelar, el cual no posee transmisión de movimiento. El trabajo lo realiza mediante el avance del tractor. Las estrellas giran en contacto con el forraje. De acá sale el problema de que las puntas de los dientes a veces acarrean tierra a la andana, lo cual es perjudicial a la hora de realizar el rollo. Otro tipo de rastrillo mucho más costoso y tecnificado son los giroscópicos.
Estos son accionados por la toma de fuerza del tractor, no necesitan que la punta de los dientes vayan tan cerca del suelo, por lo que presentan un menor aporte de tierra a la andana. La desventaja de este tipo de tecnología es el costo de la misma. Ahora bien, recapitulamos un poco. El forraje ya está cortado, está seco y rastrillado. Entonces, tenemos tres tipos distintos de máquina para lograr productos finales, que son el fardo, el rollo y el mega. En menor escala están las enfardadoras, la cual tuvo su auge por los años 70. Hoy quedó relegada este tipo de tecnología para la confección de fardos, para la alimentación de caballos o animales pequeños como oveja, chivo, etc. En la imagen podemos observar cómo mediante esos dientes es recolectado el forraje, posee una cámara fija en donde un pistón genera el pan de forraje, así sucesivamente hasta terminar el fardo. Para tomar dimensiones, el fardo mide aproximadamente 1 metro de largo, 50 centímetros de alto y 50 de ancho, pesando aproximadamente 25 kilos. Un engorroso sistema permite el atado de los fardos mediante hilo, con 2 o 3 anudadores y agujas. Este tipo de tecnología insume mano de obra tanto para cargarlo del potrero como así también para el guardado. Enrolladora. Máquina muy difundida en nuestra región tambera, gran número de tambos cuentan con la misma por la relación beneficio-costo que posee. La base de la máquina es la compresión cilíndrica situada transversalmente con respecto a la dirección de avance de la máquina. La cámara se alimenta tangencialmente manteniéndose la rotación del material hasta completar la formación del rollo. La imagen superior es a base de banda de goma, la cual comprime el forraje desde el núcleo. La característica de esta máquina es que posee una cámara variable y puede generar rollos de distinto tamaño. Distinta es a la imagen de abajo, donde la enrolladora es a base de cadena y la compresión se realiza al final del rollo, lo que me genera un núcleo flojo de ese rollo. Pasándolo en limpio, chicos, la máquina de arriba empieza a comprimir desde el vamo el rollo. ¿Sí? La pastura la va comprimiendo desde el vamo, gracias a esas correas. Vemos cómo se va enrollando y se va estirando, pero siempre está comprimido. A diferencia de la de abajo, que la presión del forraje va aumentando progresivamente. ¿Sí? Entender que el atado del material se realiza mediante un hilo plástico o una malla. ¿Sí? Aclaramos que la malla es más costosa. Acá, para mega fardo, chicos, vamos a tomar un videito para entender el funcionamiento de la marca Claas, la Quadram. ¿Sí? La base de la máquina es la cámara de compresión de sección rectangular, que es alimentada desde una precámara para aumentar la densidad del forraje. La juntada del material se realiza mediante un elevador de dedos, donde el pistón que vemos en la imagen va compactando el mega. Cabe la aclaración que en la parte posterior de la máquina siempre tiene que haber un mega actuando de tope. Así se comprime el que se va armando. El atado de la misma, como la enfardadora, se realiza mediante agujas y anudadoras. Si tenemos que hablar mal y pronto, es una enfardadora de gran escala. Vemos cómo trabaja la máquina y genera los panes. ¿Sí? Esa es la cámara fija que nosotros hablamos, que también, repito, a una escala menor se da en el enfardadora. Y atrás siempre tiene que llevar un mega haciendo de tope. Vemos acá que ahí está. Uno ya fue volcado y el otro sigue haciendo de tope. Bueno, todo lo que es monito y va viendo una serie de características de la máquina. Estos vídeos están disponibles, los vamos a ir subiendo para que veamos lo que es el funcionamiento de forma dinámica. El silaje es un método de conservación que permite aprovechar la alta producción estacional para su posterior uso. Si nosotros tenemos que definir el silo, es almacenar forraje en estado verde
con alto porcentaje de humedad en ausencia de aire, para la correcta conservación de sus propiedades nutritivas. ¿Sí? Entonces, ahora bien, el silaje. Tenemos distinta paleta de cultivos para ensilar, siempre se van cruzando nuevas fronteras, podemos nombrar como trigo, cebada, avena, soja, alfalfa, maíz, sorgo. También se está empezando a ensilar vicia, de una amplia difusión en nuestra zona, pero también quiero situarme en el cultivo de maíz, ¿sí? Estrechamente ligado, como dice acá el Power, con la producción de leche, ¿sí? De la vaca Holando. Ahora bien, ¿por qué silo de maíz es la elección? Tenemos ciertas características que ahora vamos a empezar a desarmar un poquito. Tener maíz es decir que tenemos volúmenes altos por hectárea. En nuestra zona un rendimiento promedio es de 10 metros de silobolsa por hectárea, lo cual a la hora de necesitar volúmenes de alimento ante el bache mencionado anteriormente es de vital importancia. Otro punto fundamental es la alta energía por hectárea que presenta justamente un silo de maíz. La energía está dada directamente por la cantidad de granos que posee dicho silo. Hoy los materiales que se encuentran disponibles en el mercado presentan una buena relación planta-espiga. Muy buena palatabilidad. Es gustoso para el rodeo la alimentación con silo de maíz. Otro punto es que puede almacenarse posterior al corte, principio básico del silo. Y por último, fácil cosecha, justamente con lo que comúnmente conocemos por picadora, que ahí vemos la imagen. Las picadoras son máquinas autopropulsadas. Existen distintos tipos de cabezales que dan respuesta a las distintas necesidades de cosecha. Por ejemplo, en la imagen vemos de la firma Claas el cabezal Orbis, usado tanto para maíz como para sorgo. Presenta distinta ancho de labor. Vemos que acá la ficha nos dice que de 4,50 a 9 metros, ¿sí? Compuesto por discos rotativos que a distintas alturas pueden cortar el material. Tiene geometría de chasis oscilante para una óptima compensación lateral, copiado de pisos automáticos. Altura de corte, como dijimos recién, se puede variar, pero es constante y presenta un acoplamiento rápido a la máquina. Otro cabezal es el pickup, el cual presenta 5 hileras de diente, un sinfín de gran dimensión para ordenar el material, marco oscilante para adaptarse al suelo, cuestión fundamental por las irregularidades del mismo, y una rueda limitadora de altura. ¿Sí? A este tipo de cabezal en nuestra zona es muy utilizado lo que es gramínea, hablar de cebada, trigo, centeno, ryegrass, son muy usadas, y también recogimos testimonios de que lo utilizan para vicia. Otro cabezal es el directo, donde podemos observar que trabaja de forma similar, como mencionamos anteriormente, a la segadora, donde tiene los platos y las barritas de corte. Tiene un acoplamiento rápido, ¿sí? Se utiliza mucho para lo que es leguminosas como soja, alfalfa, y también entender que ese cabezal es para pasturas sin preoreo, ¿sí? Corte mediante segadora de disco, lo mencionamos recientemente. Traslado de material sin fin, contacto directo con el suelo. Bien, repito que se utiliza mucho para lo que es silo de soja y también alfalfa. Un pasito más atrás de los cabezales se encuentra el sistema de alimentación, el cual está formado por 2 parejas de rodillo. ¿Sí? Acá la alimentación justamente con compactación activa, presenta detectores de metales y piedra, un acople automático de los cabezales. Es importante que tenga ese detector de metal para que no nos dañe el circuito de picado. Es una maquinita donde el detector de metal es un imán que automáticamente, cuando detecta que hay algo no forraje, corta la alimentación. La velocidad de giro de los rodillos es crucial en la longitud de picado resultante, ya que establece el avance del forraje en dirección al cilindro picador.
El corte de la masa del material lo realiza el rotor picador, donde se monta distintas cantidades de cuchilla, ayudado de una contracuchilla fija. Acá podemos ver justamente cómo ingresa el material y cómo es mediante esos resortes compactado. Dichas cuchillas, acá vemos los modelos desde 20 cuchillas hasta 30. ¿Sí? Dichas cuchillas sufren un desgaste al trabajar diariamente y la máquina cuenta con un sistema de afilado automático el cual afila y nivela las mismas. Hoy una altura de picado promedio está en 15 centímetros, lo cual va a ver en el material picado bastante lignificado, ¿sí? Y es poderosamente notorio la desafilada que presenta, ¿sí? Por eso generalmente los contratistas, antes de arrancar la jornada laboral, realizan el afilado de las mismas. Parte fundamental de la picadora en cuanto a la calidad de la alimentación del rodeo es el tratamiento que se realiza al grano. Como vemos en la imagen, el core cracker está constituido por dos rodillos dentados que giran a distintas velocidades, dañando el tegumento del mismo, logrando así una mayor asimilación de los nutrientes por medio de las bacterias en el rumen. Vemos la imagen de las dos firmas, como es el modelito de Claas y como es el de John Deere. Acá lo que se busca, repito, es dañar el tegumento y que las bacterias del rumen puedan asimilar la mayor cantidad posible en el grano. Ahora bien, el sistema clásico deja el silo así, con un tamaño de picado chico, lo cual vale recordar que si el tamaño de partículas es excesivamente pequeño, aumenta la tasa de pasaje y en consecuencia la fibra escapa más rápido del rumen, con lo cual el tiempo para degradarse es menor. Vemos acá una imagen donde es un tipo de picado común. Se adoptó en gran medida, primeramente en Norteamérica, este nuevo sistema denominado Schroeder-Lash. El maíz es picado grande, acá, de 20 a 30 milímetros. Lo decisivo es el acondicionado posterior, con dicha tecnología, los cuales con una ranura helicoidal contrarrotativa pican completos los trozos de mazorca y frotan los granos para abrirlos por completo. Además, abren la fibra del material de forma longitudinal. Acá vemos una imagen. Vemos cómo deshilachó la parte de la fibra y molió, podemos decirlo, el grano. Este es el producto final, anteriormente mencionado. La Universidad de Wisconsin corroboró que se mejora la disponibilidad de almidón existente y se mejora el efecto estructural del silo en el rumen, dándome como resultado un aumento de 2 litros vaca día, más una mejor actividad ruminal y con ello la mejor salud. Cuestión que a la hora de hablar de salud del rodeo es un dato bastante relevante e importante. Volviendo un poquito a la máquina, esta imagen muestra el diferencial de velocidades que presenta cada parte. Por ejemplo, la alimentación tiene un ingreso de 4 metros por segundo. El rotor lo aumenta 10 veces la velocidad inicial, con 1200 revoluciones por minuto. En el cracker la velocidad se incrementa mínimamente, pero ya en el expulsor se duplicó las revoluciones y la velocidad está en 68 metros por segundo. Vale aclarar que la deceleración en este punto, al ser regulable, me permite una descarga del material a distintas distancias, de donde vengan los carros forrajeros. Entonces vamos a hacer un cierre un poquitito, hagamos un pequeño resumen de lo que hablamos desde el punto de vista de los procesos, los productos y los tipos de conservación. Si hablamos de nidificación, tenemos una conservación, una deshidratación física, ¿correcto? El producto obtenido son heno, ya en seco, y la presentación, hablamos de rollo, fardo gigante. El enolaje, deshidratación parcial y fermentación parcial, es físico-químico también. Rollo es la denominación y podemos presentarlo como un silopack, un empaquetado, en fin. Y por último, el ensilaje es una fermentación química
generamos un silaje de producción húmedo que va en una silobolsa o en un silobag. Un anexo al tema es el almacenaje de dicho silo. Como mencionamos recientemente, estas silobolsas sirven para embutir dicho material, necesitando una embolsadora de forraje. Como vemos en la imagen, la cual es de la marca Implecor, ¿sí? La característica de la misma es que presenta motor propio, el material es volcado en ese planché, ¿sí? Y los dientes que vemos en el fondo van introduciendo a presión el material. La vista posterior de la misma nos muestra esa malla, generalmente de soga, para no dañar la silobolsa, la cual hace de tope del material. Y la tensión se va dando mediante esos cables de acero, ¿sí? Lo cual nosotros, la silobolsa cuenta con reglas, de las cuales nosotros tenemos que ir verificando la tensión de la misma, ¿sí? Entender que a una mala tensión, a una excesiva tensión se puede agrietar, podemos romper, entonces tenemos que ir corroborando la buena confección de la silobolsa. Y para cerrar el tema un poquito, y entendiendo que la elección del lugar donde confeccionar la silobolsa es estratégico, se necesita el acarreo del material, lo cual dentro del campo va, mejor dicho, por dentro del campo y por los caminos. Entonces necesitamos acoplados, sileros, y también que son tirados por tractores y los camiones, ¿sí? Para cerrar este tema, chicos, vamos a subir una clase sobre herramientas y máquinas usadas tanto para la alimentación del rodeo como así también la extracción de los hilos, que nos hemos dado cuenta de que hay todo atrás una cantidad de herramientas y máquinas que se utilizan y que están difundidas ampliamente en nuestra zona, así que próximamente las vamos a estar subiendo. Desde ya, muchas gracias y nos mantenemos en contacto.